Bienvenidos a un nuevo video del canal. Hoy cosas sin sentido en Yu-Gi-Oh! Arc 5 temporada 3 parte 2. Así es, llegamos a la parte final y no sé si quiero hacer esto. Continúa la temporada donde Reggie, Reira y Yusho por fin logran llegar con el causante de tantos problemas, a Cabaleo. Y Yusho solo lo alaba porque lo ayudó y era su amigo. Pero acaban de hacer carta a estudiantes de su escuela, además de que la acaban de atacar. ¿Por qué se pone a alabarlo? Debido a la llegada de Yusho y Reggie, Leo habla sobre el mundo unificado de una dimensión. Pero este mundo es muy futurista, no se parece en nada a Miami City, Heartland o City. Entonces, ¿de dónde salieron esos lugares? Acá Leo en su historia cuenta que implementó la masa sólida en los duelos en el mundo unificado, pero dijo que los monstruos tenían alma y que gracias a eso apareció un chico que solo ganaba, que podía oír las voces de los monstruos. Pero aún así este chico prefirió cumplir los deseos de las personas y fue volviéndose un psicópata. Pero acá Leo fue testigo de eso e hizo que Yuri siguiera el mismo camino. ¿Qué esperaba que pasara si repetía los mismos pasos con lo que es básicamente la misma persona? Mientras tanto se enfrentan Yugo y Yuri, donde Sark empieza a tomar el control y Leo sigue contando su historia como si nada. ¿No debería tratar de detenerlos? Regresando al pasado, Leo cuenta que comprendió su error, darle vida a los monstruos. Bueno, ¿qué esperaba que pasara? La gente empezó a hacerse daño con ellos y no parecía importarle. Leo tenía planes estúpidos desde siempre, y lo peor es que no aprendió la lección. Usó la academia para crear cientos de psicópatas. Cualquiera de ellos pudo haberse convertido en el siguiente Sark con su método de enseñanza. Acá Leo cuenta lamentándose que la destrucción del mundo unificado fue horrible. Pero entonces, ¿qué es lo que hizo en Heartland? ¿Que destruyan tu mundo está mal, pero invadir una ciudad y acabar con sus habitantes está bien? No cabe duda que Akaba Leo y Sakaki Yusho son buenos amigos. Volviendo a los recuerdos de Akaba Leo, Rei toma las cartas que pueden detener a Sark para enfrentarlo en lugar de Akaba Leo. Leo trata de detenerla, pero Rei dice que el futuro lo necesita. ¿Pero por qué lo va a necesitar si él causó el problema en primer lugar? Y lo peor es que en las 4 dimensiones lo volvió a hacer. Así que el futuro no lo necesitaba realmente. Bueno, continuando con la historia, Akaba Leo menciona que después de lo de Sark apareció en la dimensión estándar, donde al parecer ya había cosas, pero según sus palabras las dimensiones aparecieron por Sark, es decir, debió aparecer al mismo tiempo, no después, lo que hace que su historia se contradiga un poco. Además, Akaba Leo revela el objetivo de la invasión de las dimensiones, el cual era encontrar a Rei y revivirla. Bueno, creo que se nota que quería una hija, supongo que lo de tener a Reggie no le cayó muy bien. Pero convertir a la gente en carta para revivir a alguien y crear otro mundo con la máquina Arc 5 no creo que sea muy buena idea. Eso, Reggie se portaba muy mal de niño. Supongo que debió decir, al diablo con Reggie, yo quiero una hija. Bueno, volviendo al presente, llega Yuya, y Leo menciona que es una de las encarnaciones de Sark y que solo puede ser sellado con el poder de un duelo. Pero encuentro varios problemas con eso. 1. Yuya ya ha perdido varios duelos, y Sark no fue sellado. Por ejemplo contra Reggie, Jack o Sergei. 2. Incluso después de que el híbrido de Reira y Rei vencieran a Sark, este no desapareció. Solo fue sellado en Reira, y porque este lo selló. Si sabía eso, entonces ¿por qué entrenó para volver uno de los mejores duelistas a la encarnación que tenía más cerca? Es decir, Yuri. Pudo haberlo terminado todo si lo derrotaba cuando era un niño. Y 4. Esa no era la forma de sellar a Sark realmente. La verdadera forma al final fue haciéndolo sonreír. Y aquí déjenme contarles una cosa curiosa. Yugo con Rin habría podido sonreír, ya que muy posiblemente hubiese ganado la Friendship Cup si no se hubieran mezclado los Lancers y la Academia. Además, el sistema de gobierno no se habría intensificado de no haber sido por Roget, el cual no hubiese sucedido ya que Roget no hubiese llegado a la dimensión Synchro. Así que Yugo habría sonreído. Mientras que si la academia no atacaba Heartland y las cosas seguían como iban, Yuto con Ruri y Shun hubiese sonreído. De hecho, creo que ya estaba sonriendo. Por parte de Yuya, si Yusho no lo hubiese abandonado, hubiese sonreído y hecho sonreír a las personas. Aunque esto sí lo logró hacer al final a pesar de Yusho. Mientras que Yuri sin la academia habría tenido una infancia normal y pudiera haber sonreído. Y así se resolvía solo lo de Sark. Pero el regreso de Sark termina siendo culpa de, como no, Sakaki Yusho y Akaba Leo. Vaya par de personajes. Lo peor es que Akaba Leo vuelve a decir que hay que acabar con Yuya mientras puedan. Repito, entonces ¿por qué no lo hizo con Yuri? Y en todo caso de que necesitaran acabar específicamente con Yuya, cosa que nunca mencionan, ¿por qué no fue y acabó con él? Yuya no era un buen duelista antes de la invocación péndulo, lo habría derrotado fácilmente. Ante esto, Reggie le dice que fue Leo quien acabó con la paz de las dimensiones, y claro, tiene razón.
Aún así, pese a la poca lógica de las palabras de Akabaleo, Yusho empieza a pensar en que no recuerda cosas como quién es la madre de Yuzu ni cómo nació Yuya, pero eso contradice muchos sucesos de la serie, ya que varios personajes tienen recuerdos de años atrás de que nacieran Yuya y Yuzu, como Yoko, el mismo Shuzo o Himika. ¿Y qué pasa con Reiji? Él debe ser mayor que Yuya. ¿O acaso Akabaleo apareció con una esposa y un hijo de la nada? Como que su historia no tiene mucho sentido. Aún así, en la cabeza rara de Yusho solo podía pensar en apoyar a Akabaleo, aún después de lo que hizo. Así que se pregunta que si Zark lo escogió a él para revivir como duelista, para que le enseñara y lo preparara. Yusho es un duelista muy hábil, eso lo acepto, esa no es la parte mala del personaje. Pero antes de la invocación péndulo con las enseñanzas de Yusho, Yuya no era un gran duelista. Recordemos que tenía un rango de victorias por debajo del 60%, y eso que estaban en la dimensión estándar. Es decir, la dificultad de los duelos no era tan grande como en las otras dimensiones. Así que las enseñanzas de Yusho no eran la gran cosa que digamos. Llega la hora del duelo donde se enfrentan Yuya y Reiji contra Akabaleo. Durante el duelo Zark está despertando, pero las chicas dimensionales logran detener a Zark momentáneamente. Pero Leo hace que avancen con el Arc 5 absorbiendo a Ruri, lo que hace que Zark despierte de nuevo. En serio, Leo no aprende. Se supone que no quiere a Zark, pero lo está despertando él. Y antes de que derrotaran a su amigo Akabaleo, Yusho decide traicionar a Yuya con una carta ilegal, la cual forza a detener el duelo. Pudo usar esa carta para evitar perder alumnos. Pudo pedirle a Reiji que creara varias copias de esa carta y así detener el ataque a la dimensión Exit, pero no. Mejor usarla contra el que se supone que es su hijo, que traicionó a la primera. En serio, te detesto, Sakaki Yusho. Eres el peor personaje de Yu-Gi-Oh que hay. Y no conforme con eso, Sakaki Yusho no detiene el Arc 5. Era su gran oportunidad de devolverle la paz a las dimensiones, pero decide ir tras Yugo y Yuri. En serio, ni siquiera para salvar a Yuzu se le cruzó por la cabeza detener a Akabaleo y el Arc 5. ¿Qué pensaba decirle a Shuzo después? Es su gran compañero, con el que abrió su primera escuela. ¿Qué pensaba decirle? Sí, sacrifiqué a tu hija, pero fue para seguir el plan de mi amigo. Sí, el que ataca dimensiones y convierte a la gente inocente en cartas. El que tiene una escuela llena de locos y psicópatas sin decisión propia. Dejando de lado por un momento a Akabaleo y Sakaki Yusho antes de que empiece a sacar espuma por la boca, Edo y Kaito logran hacer volver a la normalidad a Yugo. Esto porque mencionaron a Rin, pero gastaron casi todas las cartas de Yugo para eso, así que Yuri tenía toda la ventaja para ganar el duelo. Hubiese sido un buen momento para que Yusho activara su carta de tiene duelos, pero no. Solo se quedó parado. Durante la confusión, Rei quiere revivirse a sí misma, así que se aprovecha de Reira para hacerlo, haciendo que Reira traicione a todos los que lo habían querido y protegido hasta ahora. Y eso que Yuya estaba rogándole a Reiji que impidiera que Yugo y Yuri se acercaran. Aún así, Reira no quería dejar ir a Reiji, así que Rei fue otra de las que ayudaron a volver a Zark. Vaya, lo maniático debe ser de familia. Mientras tanto, Yusho dice que mientras Yugo se mantenga, Zark no será revivido, y solo se le ocurre decir ¿aguanta Yugo? Sabe que puede entrar al duelo y ayudarlo, ¿cierto? En lugar de solo quedarse parado. Y decide moverse hasta que Yuri absorbe a Yugo. Y por fin Yusho decide ponerse en acción y enfrentar a Yuri. Y lo hizo de gran manera, hay que decirlo. Incluso logró calmar la parte de Zark en Yuya. Así que con más razón debió actuar antes. Pero ya es demasiado tarde. Fue vencido negando la ayuda de Reiji y fue convertido en carta. Encima presumido, se quería enfrentar a Yuri solo. Y como fue convertido en carta, terminó provocando de nueva cuenta a Zark. No voy a decir que me alegro, pero después de tantos errores se lo merecía. Luego del duelo de Yuya y Yuri, Zark despierta y empieza a destruir la ciudad. Pero Rei quiere ser revivida de nuevo, así que Reira sale corriendo y esto provoca que el duelista mejor preparado para enfrentarlo, es decir Reiji, se vaya. Edo y Sora estaban al lado. Ellos acaban de perder duelos, no deberían estar en condiciones para pelear contra Zark, mientras que Reiji sí. Pudo ir cualquiera de los dos a seguir a Reira. Me parece una excusa muy simple para quitar a Reiji del camino, el cual sí le causó muchos problemas a Zark, incluso cuando él ya tenía su campo y efectos inventados. Así que comienzan los duelos contra Zark, donde los duelistas de fusión Edo y Sora, en lugar de tratar de vencerlo, trataron de despertar a Yuya, lo cual solo terminaría complicando las cosas, así que no fueron de mucha ayuda. Después de que Zark ganara duelos contra duelistas heridos o recién derrotados con efectos bastante exagerados, llega el turno de Sawatari y Crow, que no se explica muy bien cómo apareció Crow de repente, pero no es tan raro como la aparición de algunos duelistas de la Resistencia, los cuales debieron haber sido usados como combustible para el Arc 5, así que no se explica muy bien cómo es que regresaron.
En el duelo, Sawatari tiene la estrategia perfecta contra Zark, logra superar todos sus efectos exagerados, pero Zark literalmente dice que no puede ser destruido, simplemente porque hay monstruos en el cementerio, así sin decir o explicar un efecto. No dice que pierde uno para evitar la destrucción o algo así, simplemente algo inventado sacado de la manga para que no lo destruyera. Además, si fuera un efecto, creo que sería negado por el efecto de Big Star. Perdieron una buena oportunidad, que Zark destruyera al dragón supremo Zark hubiera sido un buen plot twist. Sí, quizá no hubiera ganado el duelo, pero hubiera destruido al dragón. Así que luego de toda esta locura aparece a Cabaleo, al cual no se le ocurrió en ningún momento que Zark ya había pensado una estrategia para lo que lo detuvo la última vez, es decir, las 4 cartas. Más aún si dice que las va a usar. Y claro, Zark lo vence enviando las cartas al cementerio. Así que el que pasaría a enfrentarlo sería Reggie, y para no perder la costumbre, Zark se saca de la manga otro efecto. Y este lo usa cuando se enfrenta a Reggie, el cual lo tenía contra la pared, ya que Star Venom Fusion Dragon no tenía efecto de daño de penetración. El daño de penetración no tiene nada que ver con el efecto del dragón de Yuri. Si bien los efectos de los nuevos dragones no son los mismos, sí son parecidos o tienen algo que ver. Básicamente son una versión muy exagerada pero de los mismos efectos. Reggie sería vencido y Reira entraría al duelo, pero estando poseído por Rei, haciendo que todo el desarrollo de personaje de Reira en la dimensión Synchro no valiera para nada, ya que al final no tuvo nada que ver, simplemente fue poseído por Rei. ¿Y cómo presentan que es poseído por una mujer? Poniéndole pelo largo. ¿En serio, para representarlo eligieron pelo largo? Eso es tan machista que ni siquiera lo quiero explicar. Pero en serio, ¿cómo decidieron eso? ¿Así o más cliché? Es que ni siquiera el pelo es del mismo color del de Rei, simplemente es vamos a ponerle pelo largo a Reira para que piensen que es mujer. Además recordemos que Reira en todas las tomas de perfil se veía que Reira no tenía pelo largo, lo cual como ya me expliqué no es exclusivo de las mujeres. Y si dicen que Reira ya de por sí era mujer, pues tampoco es eso, porque en todas las series se han referido a Reira como él, como chico. De hecho la misma Himika, que fue quien lo encontró y lo entrenó, se refiere a Reira como hombre. Y en todo caso, si la que dominaba el duelo era Rei, ¿por qué no dejaron que la misma Rei fuera quien derrotara de nuevo a Zark? Estos tipos de veras tienen algo en contra de las mujeres, ni siquiera porque las partes de Rei eran esenciales en la historia. Y peor aún, que lo que diga Yuzo para hacer reaccionar a Yuya es: has venido hasta aquí para salvarme, siempre me salvas. Yuzo era mejor duelista que Yuya antes de empezar la serie. Y no mencionaré las escenas de desnudos, cada quien puede hacer lo que quiera. Después de que Reira sellara a Zark en él, Yuya vuelve a ser el mismo, y al parecer todo vuelve a la normalidad en la hora dimensión péndulo. Y con normalidad me refiero a los errores. Un ejemplo simple es que el gato vuelve a tener los ojos de colores diferentes, cuando primero los tenía diferentes, después los tenía del mismo color y ahora los vuelve a tener diferentes. Y hablando de cosas sin sentido, Yusho sostenía el abanico de Yuzo y se pregunta por qué lo tiene. Ese abanico mueve algo dentro de su cabeza. ¿Pero qué no el abanico con el que Yuzo golpeaba a Yuya lo dejó en City, en la dimensión Synchro? ¿Cómo es que lo tiene Yuzo? Y claro, otra normalidad es que Sakaki Yusho sigue sin aparecer frente a su familia. Que por cierto, si los que fueron convertidos en carta reaparecieron, ¿por qué no reapareció Yusho contra Zark? ¿Acaso se volvió a esconder como una rata? Bueno, continuando con la serie, por alguna razón Reggie aún recuerda todo y los demás no. Sí, Leo también recordó cosas de su pasado, pero con mucho tiempo y con ayuda de máquinas. ¿Cómo es que Reggie recordó todo como si nada? Comienza el plan de Reggie, y con él los duelos de relleno. Digo, los duelos para hacer sonreír a Reira, y recordar todo lo que hicieron. Pero ¿por qué de repente Himika se preocupa por Reira? ¿Que acaso no era su soldado perfecto y no le importaba nada? ¿Era una herramienta de venganza solamente? Que de hecho nunca se vengó, entonces ¿por qué cambió de parecer? Durante los duelos, Reggie menciona a Zark y toda la gente en el estadio lo empieza a recordar. Pero ¿por qué de repente todos saben quién es Zark, si lo único que sabían es que había un monstruo gigante? El cual por cierto no destruyó la dimensión estándar, ahora péndulo, porque todo está igual. Y como vemos en la dimensión Exit, la destrucción se mantuvo, así que no tiene sentido que en la dimensión péndulo sepan de Zark. Continúan los duelos y diría que Yuya abusa de las Action Cards, pero creo que en estos duelos ya está de más decir cualquier cosa. Continuando el viaje de Yuya por las dimensiones, se encuentra con Shun, el cual debería tener la mitad de los huesos rotos después de tanto castigo. Shun busca rescatar a su hermana Ruri, pero Asuka lo trata de detener. ¿Y esto por qué? Porque Asuka se pone del lado del tipo que volvió a la academia, un criado de psicópatas que convertían en carta a la gente inocente y destruyeron Heartland. Ella estaba en contra de eso. ¿Qué le hace pensar que ha cambiado cuando está haciendo exactamente lo mismo, que es tratar de revivir a Rei? Cosa que causó el regreso de Zark y la invasión a Heartland. Acá Leo explica por qué Yuya regresó y los demás no. Además dice que si alguien regresa podría ser Yuzu,
Pero la lógica de que regresara Yuya y por qué regresa Yuzu que menciona Cabaleo no tiene mucho sentido para mí. Sí, la dimensión estándar era la central, pero ahora la dimensión estándar ya no existe. Lo más normal sería creer que Yuya volvió porque él fue el que logró reaccionar cuando era Zark, pero entonces lo de Yuzu tampoco tendría sentido. A Cabaleo le dice en la cara a Shun que Ruri desapareció al igual que Yuto, literalmente que se quedó solo. Y Shun, que estaba a punto de golpearlo, ¿no lo golpea? ¿Por qué no lo golpeó? Por su culpa perdió a todos los que tenía. Además, a Cabaleo literalmente acepta que estaba en un error por creer que las contrapartes dimensionales de Rei eran solo ilusiones sin existencia y no tenían su propia vida. Pero unos segundos antes estaba tratando de revivir a Rei de nuevo. Maldito Cabaleo, solo querías que Shun no te matara a golpes, y bien que lo tenías merecido. En su duelo, Yuya vence a Shun y pasa a enfrentar a Jack. Pero ¿por qué enfrenta a Jack y no a Sora? Sora sí se enfrentó a Yuya en el Miami Championship y Jack no. ¿Que no se supone que esas eran las reglas de Reggie? ¿Que debía ganar a todos los participantes del Miami Championship? Además, en todo caso, al final también debió haber enfrentado a Yuzu. Además, en el duelo contra Jack vemos a Yuya usar a los 4 dragones dimensionales. Pero ¿cómo es que Yuya sabe usar Star Venom y a Clear Wings si ya no tiene a Zark para que lo guíe? Después del duelo, Yuya logra pasar la última prueba venciendo a Kaba Reggie. Así que Sakaki Yuya gana el Miami Championship. Y todo se va al demonio, pero literalmente. Todos los personajes principales junto a Rei se teletransportan al estadio del Miami Championship. ¿Cómo demonios hicieron esto? No tengo idea. Las contrapartes dimensionales se despiden sonriendo. En ese momento Shun sonríe a ver a Ruri, o eso es lo que quiero creer. Porque de lo contrario es que algún órgano interno se le dañó de tantos golpes contra el piso. Ya no siente dolor y alucina cosas. Lo raro viene con Serena y Yuri. Esos tipos se vieron 2 o 3 veces en la serie, 2 a lo lejos y una con Yuri en modo psicópata queriendo secuestrarla, que por culpa de Cabaleo el modo psicópata ya era el modo normal de Yuri, así que no le ve mucho sentido a que se sonrían. Finalmente Yuzu vuelve con Yuya luego de quién sabe cuántas separaciones en la serie, es que no podían estar 5 minutos juntos sin que pasara algo. Espera, sí pasa algo. En palabras de Cabaleo, el mundo se está tratando de unir de nuevo gracias al duelo de Yuya. Ante esas palabras Reggie se ríe como desquiciado. Creo que ya sabe la desgracia que va a pasar por eso. Sabe lo que le va a pasar a la gente de otras dimensiones. Y es que o simplemente desaparecerán acabando con miles de personas inocentes por culpa del duelo de Yuya, o la otra opción que no sé cuál sea peor de las dos. Todas las personas llegarían al nuevo mundo unificado y habría una sobrepoblación bastante grande. Los recursos se acabarían y el pánico colectivo aumentaría. Así que usarían los duelos para pelear por los recursos llevando el mundo poco a poco a su destrucción por culpa del duelo de monstruos. Espera, esto me suena de algo. ¡Oh demonios! Paradox tenía razón. Como bonus, Sakaki Yusho reta un duelo a Yuya y este le dice que lo superará. ¿Qué les pasa? ¿No saben que las dimensiones se van a colapsar? ¿No les preocupa nada lo que les pase y a los demás? Además, Yuya ya es más que Yusho, ha logrado más cosas que él. Su duelo de entretenimiento es mejor. Yusho fue vencido por una de las contrapartes de Zark, Yuri. Y sobre todo, Yuya es una buena persona que no abandona a los demás. Bueno, quizá no tanto, pero al menos es mejor que Yusho, de eso no hay duda. Bueno, eso será todo, espero que les haya gustado, no olviden visitar las redes sociales que se encuentran en la descripción. Espero que no me borren este video porque digan que es discurso de odio. Creo que terminé sacando espuma a mitad del video por culpa de Cabaleo y Sakaki Yusho. Pero bueno, no olviden que pueden ver Yu-Gi-Oh! Arc 5 subtitulado al inglés a través de Crunchyroll, o los primeros capítulos doblados al español en Netflix. Así que eso sería todo, no quiero volver a hablar de Cabaleo y Sakaki Yusho en un buen rato, así que nos vemos.